¿Me escuchan bien? Buenas tardes, sí, sí. Perfecto. Bueno. Mm, Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Bueno. Bien, en nuestra última clase vimos los aspectos generales y particulares de lo que llamamos el derecho tributario constitucional, ¿no? Que dijimos de alguna manera marcaba los límites al ejercicio del poder tributario por parte de el Estado, ¿no? Vamos cada vez más de lo general a lo particular, lo cual lo que vamos a empezar a ver hoy es lo que tiene que ver con el derecho tributario normativo, material, que ya, digamos, se acerca más a lo que vamos a ver en la práctica, que es la ley de impuesto a las ganancias, ¿no? Es una norma de derecho tributario. Entonces vamos a ver hoy los aspectos generales de el derecho financiero en general y del tributario en particular como rama del derecho financiero, ¿no? El derecho tributario, digamos, es la rama del derecho financiero. Recuerdan que nosotros mencionamos dentro del derecho financiero el derecho presupuestario, que era el que analizaba el gasto y tenía toda la normativa jurídica vinculada al gasto, y el derecho tributario, que es el que tiene que ver con la rama de los ingresos, en este caso ingresos tributarios, ¿no? Dentro de ese derecho tributario vimos el otro día las normas que tienen que ver con el derecho tributario constitucional. Pero en general el derecho tributario es una rama del derecho financiero que lo que estudia es el aspecto jurídico de la tributación en, digamos, sus diversas manifestaciones. Esto es, la actividad del Estado, que vimos un poco el otro día respecto del ejercicio de su poder tributario, la relación del Estado con los particulares, que vamos a ver hoy en detalle, y también la relación entre los particulares, porque dentro de, vamos a ver, las obligaciones tributarias, no solo hay obligaciones de pago de tributos, sino también de cumplir con regímenes de información, ¿no? Y eso hace a la relación entre el Estado y los particulares y aún entre los distintos particulares. El derecho tributario en estos aspectos ha crecido en dos direcciones. Por un lado, en todo lo que es la elaboración doctrinaria, ya que hay muchísima doctrina vinculada al derecho tributario y a distintos aspectos del derecho tributario. Y por otra parte, ha crecido también en su tendencia hacia la codificación. ¿Qué es esto de la codificación? La codificación es, el código es digamos, es un solo elemento jurídico que reúne todas las normas vinculadas a una materia. Si tenemos el derecho, dentro del derecho tributario, no tenemos código a nivel nacional, pero sí tenemos muchos códigos a niveles provinciales, ¿sí? Ustedes quizás no lo han visto hasta ahora, pero lo van a ver mucho más en Impuestos 2, la mayoría de las jurisdicciones tienen un código fiscal que une toda la parte procedimental y une todas las normas relativas a los distintos impuestos que recaudan las distintas jurisdicciones. En materia, si vamos al caso argentino, en el caso nacional tenemos un código civil, tenemos un código comercial, no tenemos un código fiscal a nivel nacional. A nivel nacional tenemos, por un lado, la ley de procedimiento fiscal, la ley 11.683 y sus modificaciones, que es la que regula la recaudación y fiscalización de todos los tributos a nivel nacional, y luego tenemos distintas leyes de impuestos, ¿no? Nosotros vamos a analizar la ley de impuesto a las ganancias, pero, digamos, no tenemos un código fiscal, ¿sí? Que es, digamos, un elemento que pueda sumar o resumir o contener, mejor dicho, todas las normas impositivas, ¿no? De eso se trata un código si fuera un código tributario. Hubo un proyecto de código tributario hace muchos años
creo que fue año 97, que no prosperó, y entonces hoy, como les digo, tenemos una ley de procedimiento que regula la aplicación de todas las leyes y la recaudación y fiscalización de todos los tributos nacionales, y por otro lado tenemos distintas leyes nacionales de impuestos, ¿no? Que entre ellas vamos a ver la ley de impuesto a las ganancias. Una de las cuestiones, o la principal cuestión a analizar cuando empezamos a hablar de derecho tributario, es lo que se llama la autonomía del derecho tributario. ¿Qué significa que una rama del derecho sea autónoma? Punto uno, debemos aclarar que es un concepto relativo, porque no es que autonomía no significa independencia total, ¿sí? La autonomía lo que significa es que una rama del derecho dispone de principios generales propios, pero que actúa en conexión e interdependencia con las demás disciplinas del derecho. Entonces vamos a ver que el derecho tributario tiene principios generales propios que del tratamiento de determinadas figuras o determinadas cuestiones se aleja o es distinto al tratamiento que se le daría de acuerdo a las normas del derecho general, ¿sí? Eso no quiere decir que las normas del derecho general no se apliquen al derecho tributario, ¿sí? Vamos a ver al final que se aplican en forma supletoria. Pero es importante entender el concepto de autonomía. El concepto de autonomía, entonces, significa que el derecho tributario puede tener principios propios y definiciones propias que se apartan del derecho general, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda de qué estamos hablando. Aclaro que la jurisprudencia, en este caso la jurisprudencia de la Corte, ha aceptado que en materia tributaria existe autonomía, ¿sí? Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establecen que el derecho tributario tiene autonomía jurídica propiamente dicha. Esto significa que el legislador puede crear a efectos impositivos un régimen distinto al que se aplica al derecho común, ¿sí? Ejemplos de esto. Como ejemplo de esto podemos mencionar el tratamiento de la sociedad conyugal, ¿no? Cuando hablo de sociedad conyugal estoy hablando del instituto civil del matrimonio, ¿no? Sabemos que hay normas civiles que regulan el matrimonio. Hoy, dentro del Código Civil, tenemos dos regímenes de tratamiento de los bienes en el matrimonio, el régimen ganancial y el régimen propio. Uno, cuando contrae matrimonio civil, debe optar por alguno de los regímenes, ¿sí? Esto no obsta que en el derecho tributario vamos a ver que la atribución de las rentas va por un camino propio, que es las normas del impuesto a las ganancias, ¿sí? Para dar un ejemplo de esto, uno se casa y, digamos, a partir de ese momento van a existir bienes propios y bienes gananciales. La característica del bien como propio o ganancial la define el Código Civil, no la define la Ley de Impuesto a las Ganancias. Pero lo que sí define la Ley de Impuesto a las Ganancias es quién debe declarar las rentas provenientes de bienes propios o bienes gananciales. Así, por ejemplo, el salario que cobran los cónyuges es un bien ganancial, ¿sí? Sin embargo, la Ley de Impuesto a las Ganancias establece que debe ser apropiado a el cónyuge que trabaja y genera esos ingresos, ¿sí? Entonces, si en un matrimonio un miembro del matrimonio trabaja y otro no, el ingreso es ganancial, o sea que de acuerdo al Código Civil le corresponde la mitad a cada uno. De acuerdo a la Ley de Impuesto a las Ganancias, la Ley de Impuesto a las Ganancias dice, no, esto lo debe declarar quien trabaja y quien obtiene el ingreso, ¿sí? Solo a efectos fiscales, ¿sí? Esto es para que se entienda que el derecho tributario le da un tratamiento específico y que se aparta de las normas civiles. Eso significa autonomía, ¿sí? Bien. Otro ejemplo de esto
es la sucesión indivisa. Si uno habla de sucesión indivisa, le viene a la mente el juicio que se inicia cuando una persona muere para determinar quiénes son sus herederos y cómo se distribuyen los bienes, ¿sí? La sucesión indivisa no es un sujeto de derecho, es un juicio por el cual se determina quiénes son los herederos y qué bienes le corresponden a cada uno. Bien, desde el punto de vista tributario vamos a ver que para el impuesto a las ganancias la sucesión indivisa es un sujeto de impuesto distinto al causante, que es la persona que falleció y que da lugar a ese juicio sucesorio desde el punto de vista civil, y distinto a los herederos, ¿sí? Entonces, la sucesión indivisa es sujeto al impuesto a las ganancias, no es un sujeto de derecho si uno va a las normas de derecho general, pero sí es un sujeto de impuesto, y es sujeto al impuesto a las ganancias, y es sujeto también de bienes personales, ¿sí? Luego vamos a ver desde qué momento y hasta qué momento, pero ese es otro ejemplo del tratamiento. Luego, también el caso de las sociedades de personas. Hay sociedades de personas que se le da el carácter de sujeto, más allá de tratamiento que tengan desde el punto de vista societario, ¿sí? Y hay distintos sujetos a los que se le da el carácter de sujeto de impuesto y que desde el punto de vista del derecho comercial no son sujetos de derecho. Ejemplo de esto son las UTE, las ACE. Una UTE es un contrato de colaboración empresaria, ¿sí? Desde el punto de vista del derecho comercial, la UTE no es un sujeto de derecho, porque cada uno de los integrantes de la UTE es sujeto de derecho por sí mismo. Y la UTE es un contrato de colaboración entre sujetos jurídicos independientes, con un fin determinado. Luego, desde el punto de vista impositivo, no en el impuesto a las ganancias, pero sí en otros impuestos, a las UTE se le da carácter de sujeto distinto a sus integrantes. De la misma manera las ACE. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? La conclusión que podemos sacar de todo esto la vamos a ver en la jerarquía para interpretar la norma tributaria, y es que lo primero que debemos hacer es interpretar la norma por la norma misma. Esto quiere decir que si una norma tributaria contiene definiciones, las definiciones que debemos tener en cuenta son las que contiene la norma tributaria, sin interesar si se contradicen con las normas generales del derecho. Porque tiene preeminencia la propia norma. Entonces, si la ley de impuesto a las ganancias establece un régimen de distribución de los beneficios en la sociedad conyugal, debemos respetar ese régimen más allá de lo que diga el Código Civil, ¿sí? De la misma manera, si la ley de impuesto a las ganancias establece que la sucesión indivisa es sujeto, más allá de que no exista como sujeto de derecho, debemos darle el carácter de sujeto. Y lo mismo con otras cuestiones que tenemos dentro del derecho tributario, que no es que contradigan, sino que dan una definición distinta a determinado concepto, porque, como hemos visto, el derecho tributario es autónomo, y esto significa que puede establecer principios generales o conceptos cuyo significado se aparte de las normas generales del derecho. Luego, esta autonomía no puede llevarse al extremo de que el derecho privado sea ignorado totalmente, ¿sí? Porque vamos a ver que, como dije, se aplica en forma supletoria. ¿Qué significa esto? Significa que si una norma menciona determinado concepto y no está definido en la propia norma, para encontrar la definición de ese concepto podemos ir a las normas generales del derecho. Un ejemplo de esto: si una ley dice que las sociedades anónimas van a tener determinado tratamiento y no define qué se entiende por sociedades anónimas, vamos a ir al Código Civil Comercial para ver qué es una sociedad anónima, ¿sí? De eso se trata. Bien. Vamos a ver precisamente esta jerarquía en la interpretación para empezar a ingresar en el campo de, bueno, nosotros tenemos una norma tributaria, esa norma tributaria la vamos a analizar, qué elementos debemos tener en cuenta a la hora de analizar esa
norma tributaria, para llegar a alguna interpretación. ¿Y qué significa interpretar esa norma? Bien. Esta jerarquía de la interpretación, o lo que llamamos jerarquía de interpretación, es en qué orden debemos tener en cuenta las normas en su conjunto a efectos de poder concluir, sacar alguna conclusión válida de la interpretación que estamos haciendo. En primer término, como dijimos, y dada esta característica especial del derecho tributario, que es la autonomía, es la propia norma. Pensemos que el objetivo de la interpretación es atribuir un sentido u otorgar un alcance a la norma, ¿sí? En realidad va a ser una especie de declaración de principios, y obviamente desde el punto de vista teórico. Ejemplo de esto, si yo voy a analizar cuál es el objeto del impuesto a las ganancias, y voy a tratar de interpretar los artículos de la ley de impuesto a las ganancias que definen el objeto, la interpretación va a concluir que van a ser ganancias alcanzadas por el impuesto aquellas que cumplan tales o cuales requisitos, ¿sí? Con lo cual, la interpretación va a ser darle un alcance a la norma, un sentido, va a ser teórica, y va a ser una especie de declaración de principios, porque yo voy a decir, estarán alcanzadas las ganancias que cumplan con los requisitos de habitualidad, permanencia y habilitación de la fuente, ¿sí? Pero eso va a ser una declaración de principios, porque si yo quiero confrontar esta conclusión a la que llegué de la interpretación de la norma con una situación particular, esto quiere decir, digo, bueno, ¿la compra-venta de dólares está alcanzada por el impuesto a las ganancias? Y ahí voy a confrontar la conclusión teórica a la que yo llegué con la situación práctica que estoy analizando. Eso se llama apreciación o evaluación del hecho imponible. Y es contrastar la norma con un hecho práctico, y ahí la conclusión va a ser una conclusión particularizada, en concreto, en donde voy a decir, la venta de dólares no está alcanzada para las personas humanas, sí está alcanzada para las personas jurídicas. Ejemplo, ¿no? No sé si se entiende esta distinción que tratamos de hacer entre la interpretación de la norma y la apreciación de la norma. La interpretación es una cuestión teórica, la apreciación es una cuestión práctica. En todas las clases teórico-técnicas que nosotros vamos a ver, lo que vamos a hacer es interpretar la norma del impuesto a las ganancias. Luego, cuando ustedes hagan los ejercicios prácticos, en las clases prácticas, lo que se va a hacer es apreciar el hecho imponible, porque van a estar poniendo en práctica los conceptos aprendidos en la teoría. Estas conclusiones, estas declaraciones de principios que vamos a llegar cuando analicemos la norma, cuando interpretemos la norma, cuando lo confronten con situaciones prácticas, la conclusión va a ser particularizada, y eso es lo que significa apreciar el hecho imponible. Bien, entonces, teniendo en cuenta este objetivo, el primer elemento que debemos tener en cuenta en la jerarquía de la interpretación, dijimos, es la propia norma. Si con la propia norma no alcanza para darle un sentido, un alcance a esa norma, vamos a ir en segundo lugar a lo que se llaman normas tributarias de leyes análogas. Si tampoco es posible, con la propia norma y normas tributarias de leyes análogas, en tercer lugar vamos a ir a los principios generales del derecho, ¿sí? Y si tampoco es posible, por último vamos a ir a las normas del derecho privado. Ese es el orden o la jerarquía de interpretación de las normas. De aquí concluimos entonces que la autonomía del derecho tributario existe, ha sido consagrada por la jurisprudencia, pero no llega al extremo de ignorar las normas del derecho privado, porque si en la propia norma no está definido, si no está definido en normas de leyes análogas, si no está definido por los principios generales del derecho, debemos ir a las normas del derecho privado a ver qué significa o qué significado tiene la norma que estamos tratando de interpretar. Profesor, disculpe, Sí. ¿podría explicar cómo sería la aplicación de normas tributarias de leyes análogas
Sí. en este tipo de casos? Nosotros vamos a ver un caso concreto que es en bienes personales. Vamos a encontrar un artículo en la Ley de Bienes Personales que dice que las normas de ganancia se aplican en forma supletoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en bienes personales hay un montón de definiciones y que las definiciones que no encontremos en bienes personales debemos ir a ganancias a ver si tienen un tratamiento o una definición prevista en esa norma. Entonces, cuando hablamos de leyes análogas, estamos hablando de otras leyes de impuestos, en donde se definan cuestiones que no están definidas en la norma que nosotros estamos analizando. Esto, por ejemplo, nosotros lo vamos a aplicar en la Ley de Bienes Personales, que como digo, en la Ley de Bienes Personales vamos a encontrar un artículo que dice que las normas del impuesto a las ganancias se aplican en forma supletoria. No viene el caso ahora mencionar el artículo, no me acuerdo exactamente cuál es, pero ya lo vamos a ver cuando veamos la ley de impuestos sobre los bienes personales. Pues también. Es el artículo 31 del decreto reglamentario de bienes personales, que dice, en los casos no expresamente previstos en este decreto, se aplicarán supletoriamente las disposiciones legales y reglamentarias del impuesto a las ganancias. Ese es un claro ejemplo de aplicación de principios de leyes análogas. Porque en bienes personales nos dice cómo evaluar los bienes, y en ganancias también tenemos normas de evaluación de bienes. Entonces, bienes personales lo que dice es, si hay alguno que no esté previsto expresamente en bienes personales, debemos ir a ganancias a buscar qué dice. ¿Sí? Por eso se aplica en forma supletoria. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Bien. Bien. Entonces, conclusión de lo que hemos dicho hasta ahora. El derecho tributario tiene autonomía porque puede establecer conceptos o principios propios que se apartan de las normas generales del derecho. ¿Sí? Así, cuando vamos a interpretar una norma de derecho tributario, debemos empezar primero por la propia norma. Si no alcanza para darle un sentido, un alcance, una conclusión con la propia norma, debemos ir, dijimos, a normas tributarias de leyes análogas. Leyes análogas significa leyes tributarias, ¿no? De otros impuestos, básicamente. Si no alcanza con eso, vamos a los principios generales del derecho. Si no alcanza todavía, vamos a las normas del derecho privado. Por otro lado, intentamos aclarar esta situación de la diferencia entre interpretar y apreciar. Interpretar es una cuestión teórica, si se quiere, es lo que nosotros hacemos con cualquier texto que leemos, ¿sí? Lo que hacemos es llegar a alguna conclusión. La conclusión por lo general es en abstracto significa que no se asocia con una situación práctica particular, y lo hacemos vía una declaración de principios. La conclusión es, bueno, todas estas situaciones están previstas en la norma y tienen este tratamiento. Pero es en general. Luego, la apreciación es cuando contrastamos esa declaración de principios, esa conclusión general a la que llegamos con una situación particular. Y en el caso del impuesto a las ganancias, tratamos de dilucidar si una situación está alcanzada por el impuesto o no. ¿Sí? ¿Sí? A ver, puede ser, el tema, no, puede ser, pero el tema es el siguiente. A ver, no se puede aplicar algo en forma supletoria para definir el objeto del impuesto. Por lo general, lo que se aplica en forma supletoria es para entender algún concepto o el tratamiento de algún concepto. ¿Sí? Pero no se admite la analogía, y ahora lo vamos a ver cuando veamos los criterios de interpretación de las normas, para definir objeto o para definir el alcance de exenciones. ¿Sí? A ver, no puede ser un decreto. De hecho, lo que yo leí recién de bienes personales, que dice que se aplica supletoriamente ganancias, lo dice el reglamento de bienes personales.
No digo que no pueda ser. El tema es a qué situaciones vamos a aplicarlo. Si fuera para definir el objeto de bienes personales, no puede aplicarse en forma supletoria a ganancias. ¿Sí? A eso me refiero. O si fuera para definir el alcance de una exención de bienes personales, tampoco se va a aplicar supletoriamente ganancias. ¿Sí? Sí puede aplicarse en forma supletoria para ver el tratamiento de un bien en particular. O cómo determinar la amortización de un bien, por ejemplo. ¿Sí? Pero no para definir cuestiones centrales, que tienen que ver con lo que marcamos cuando hablamos del principio de legalidad. Bien. Adentrándonos ya un paso más a las normas del derecho tributario, vamos a analizar lo que llamamos las fuentes del derecho tributario, o sea, las fuentes o medios de creación de normas del derecho tributario. ¿Sí? Entonces, la primera de las fuentes del derecho tributario que ya hemos mencionado y hemos analizado no es otra que la Constitución. ¿Sí? La Constitución establece los principios generales básicos, establece, dijimos, los límites directos y los límites indirectos al ejercicio del poder tributario. ¿Sí? Con lo cual es la primer fuente del derecho tributario. ¿Sí? Luego, la segunda fuente del derecho tributario, si vamos, son las leyes. ¿Sí? Aquí hay una discusión entre ley formal y ley sustancial. De acuerdo al derecho argentino hay un solo tipo de ley, son las normas que emite el Congreso y que cumplen con el procedimiento previsto en la Constitución Nacional, con lo cual ya hemos hablado de ello cuando hablamos del principio de legalidad. Toda ley que, si es de orden tributario, la Cámara de Origen debiera ser la de Diputados, que pase por la Cámara de Diputados, senadores, y luego sea promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo Nacional, tiene vigencia y es una fuente del derecho tributario. También hemos visto que el Poder Ejecutivo no tiene facultades legislativas y que no puede hacer uso de los decretos de necesidad y urgencia vinculados a la materia tributaria, así como tampoco a la materia penal ni al régimen de financiación de los partidos políticos. ¿Sí? Luego también hemos visto que el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultades reglamentarias, ¿sí? De acuerdo al artículo 99 de la Constitución, hemos visto que el Poder Ejecutivo tiene facultades reglamentarias, eso hace que emita lo que se llaman decretos reglamentarios. ¿Sí? Esos decretos reglamentarios deben ser normas de carácter general, con aclaraciones para la aplicación de la ley, que no deben alterar el espíritu de la ley. Y no alterar el espíritu de la ley significa básicamente no modificar el objeto, no incorporar sujetos, no incorporar exenciones, por supuesto tampoco, y aclarar cómo se calcula la base imponible, pero no modificar las alícuotas del impuesto, por ejemplo, ¿no? Eso significa no alterar el espíritu de las leyes. Luego tenemos distintas normas de carácter reglamentario, porque tenemos que el Estado Nacional está facultado a emitir normas de carácter reglamentario, pero también, recuerdan que dijimos, el Estado Nacional tiene el poder tributario, pero hay organismos autárquicos que pueden tener la competencia tributaria. En el caso de nuestro país, la competencia tributaria a nivel nacional la tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos. La Administración Federal de Ingresos Públicos fue creada por un decreto y establecida las facultades del Administrador Federal de Ingresos Públicos mediante ese decreto, que es el 618 del 97. En ese decreto se establecen las facultades del Administrador Federal de Ingresos Públicos, y el Administrador Federal de Ingresos Públicos tiene facultades reglamentarias y facultades interpretativas. Estas facultades surgen de este decreto. Si ustedes observan, todas las resoluciones emitidas por la AFIP, dentro de sus considerandos, dicen en uso de qué facultades está emitida.
el 99,9% están emitidas por las facultades reglamentarias, ¿sí? Hay muy pocos antecedentes de resoluciones emitidas en función de las facultades interpretativas. ¿Y por qué? Esto ustedes lo van a ver bien más en detalle en Impuestos 2, pero la cuestión es que las resoluciones emitidas con carácter interpretativo son recurribles. Esto quiere decir que cualquier ciudadano que no estuviera de acuerdo con la interpretación dada por la AFIP a determinado hecho puede recurrir ante la autoridad superior, es el Ministerio de Economía, para que revise esa interpretación. Entonces, por lo general, lo que sucede es que la AFIP emite resoluciones de carácter reglamentario únicamente, y luego emite normas de inferior jerarquía, como pueden ser circulares o instrucciones, que no son de carácter obligatorio o vinculante, pero que emiten y hacen conocer su opinión frente al contribuyente y a los asesores, pero vuelvo a repetir, no son de carácter obligatorio o vinculante, y por lo tanto emite su opinión de otra manera que no es una resolución. Entonces, dentro de las facultades reglamentarias están los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. Nosotros, cuando analicemos la ley de impuesto a las ganancias, vamos a analizar la ley y su decreto reglamentario. La ley es una ley emitida por el Congreso, el decreto reglamentario es un decreto emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en el uso de esas facultades reglamentarias. Y por otro lado, vamos a ver muchas resoluciones de AFIP, todas ellas de carácter reglamentario, vigentes a la fecha, ¿sí? Que reglamentan aspectos parciales de la determinación del impuesto y la presentación de las declaraciones juradas y obligaciones por parte de que deben cumplir los contribuyentes, ¿sí? Luego, dentro de las normas de carácter reglamentario, vamos a encontrar, como dije, circulares e instrucciones. La diferencia es, las circulares por lo general son normas interpretativas que emite la AFIP, que son de inferior jerarquía jurídica, no son vinculantes y lo que hacen es fijar una postura por parte de la AFIP. Uno ya sabe que si no respeta eso, tendrá que ir a discutirlo en el ámbito administrativo o judicial. Luego, las instrucciones son instrucciones de trabajo para sus empleados. Esto es para los inspectores de la AFIP, ¿no? ¿Para qué sirven? Sirven para saber qué verifican, cómo verifican, qué procedimiento deben llevar a cabo y demás. Luego, otra fuente del derecho tributario son los tratados internacionales. De acuerdo a nuestra Constitución, los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, ¿sí? Nosotros ya hemos mencionado tratados internacionales que son los convenios de doble imposición, ¿no? Y hemos mencionado qué alcance o qué efectos pueden producir en la determinación del impuesto. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Hay otros tratados internacionales que también tienen efectos fiscales y que habrá que tener en cuenta a la hora de revisar las fuentes del derecho tributario, o sea, los medios de creación de normas de carácter tributario. También los acuerdos o convenciones internas son una fuente del derecho tributario. Ahí tenemos, ya hemos mencionado dos que están aquí nuevamente. Uno es la ley de coparticipación, dijimos la última ley de coparticipación es del año 88. Nuestro Estado está en falta, de acuerdo a lo que establece la Constitución, porque debiéramos tener una nueva, pero no la tenemos. Y el convenio multilateral también es un acuerdo o convención interna que no aplica el impuesto a las ganancias, aplica el impuesto sobre los ingresos brutos, ustedes lo van a ver en Impuesto 2, pero también es una fuente del derecho tributario. Para terminar con las fuentes del derecho tributario tenemos la doctrina, que son todos los artículos escritos por todos los estudiosos y analistas de la materia, que debemos entender qué jerarquía tiene. Punto 1, fija la postura del autor del artículo. Muchas veces la doctrina descubre problemas en la legislación que luego en posteriores modificaciones son tenidos en cuenta y son solucionados. Muchas veces la doctrina fija postura en la interpretación de una norma
que no queda clara y le da el sentido y el alcance a esa norma, o nos ayuda a aclarar el sentido y el alcance de esa norma. Pero debemos darle la legitimidad que tiene. Es la doctrina, que dependerá de los argumentos que tenga y de la posibilidad de entenderlo o compartir esos argumentos para aplicarlo. Y por último nos queda lo que es la jurisprudencia. Y aquí me voy a detener un minuto para explicarles un poco cómo es el procedimiento, o cómo es digamos, la evolución de las causas en donde se dirimen cuestiones impositivas. Vamos a encontrar, la jurisprudencia son todos los fallos o fallos de distinta instancia que tenemos vinculados a la materia tributaria. Para entender el alcance y el sentido de la jurisprudencia, debemos conocer mínimamente cuál es el procedimiento tributario. Esto es, dijimos que los impuestos en Argentina son de autodeterminación. Esto quiere decir que tanto las personas humanas como las personas jurídicas residentes en el país presentan sus declaraciones juradas que confeccionan ellos mismos. Luego, la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene facultades de verificación de esas declaraciones juradas. ¿Qué pasa cuando la FIP verifica una declaración jurada y no está de acuerdo con lo que hizo el contribuyente? Bueno, lo que inicia es lo que se llama el procedimiento de determinación de oficio. Ese procedimiento de determinación de oficio inicia con una inspección y lo que se llama una prevista, en donde se le comunica al contribuyente cuáles son las diferencias de criterios o numéricas en cuanto a la determinación de los tributos. A esa prevista el contribuyente puede aceptarla o no aceptarla. En caso de no aceptarla, el paso siguiente se llama comunicación de la vista. Entonces comunican oficialmente todos los argumentos jurídicos por los cuales se ajusta la obligación, se ajusta el impuesto por parte del fisco. El contribuyente debe contestar esa vista y una vez contestada la vista hay una determinación de oficio por parte del fisco y una resolución en la cual comunica la determinación de oficio. ¿Sí? Ahí el contribuyente vuelve a encontrarse en la situación de que puede pagar o puede presentar un recurso que está previsto en la Ley de Procedimiento Fiscal y que son dos recursos en realidad que puede presentar que son excluyentes uno de otro. Uno es lo que se llama un recurso de reconsideración ante el director general de la DGI, de la Dirección General Impositiva. Otro es un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Lo importante de estos recursos es que tienen lo que se llama efecto suspensivo. Efecto suspensivo significa que hasta tanto no se resuelvan esos recursos, el fisco no puede ejecutar su crédito. O sea, no puede iniciar juicio, no puede embargar cuentas, no puede hacer nada hasta tanto no se dirima o el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. ¿Sí? De carácter administrativo que funciona como una especie de primera instancia. El Tribunal Fiscal es un tribunal independiente, especializado en la materia tributaria, que tiene distintas salas que están compuestas por abogados y contadores especialistas en la materia tributaria. ¿Sí? El proceso dura más que el recurso de reconsideración y tiene por ahora efectos suspensivos, como dije. Entonces, la primera instancia que vamos a tener de jurisprudencia son fallos del Tribunal Fiscal, ¿sí? Que sería como la primera instancia. Una vez que el Tribunal Fiscal decida sobre la causa, el contribuyente o el fisco pueden apelar la resolución del Tribunal Fiscal en la Cámara. ¿Sí? Eso sería la segunda instancia. Aquí. Estamos por acá. Bien, decíamos entonces que una vez terminada la primera instancia, que es el Tribunal Fiscal, se pierden los efectos suspensivos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si el Tribunal Fiscal falla a favor del fisco,
el contribuyente, si quiere seguir discutiendo, va a tener que pagar primero, repetir y ir a discutir a la Cámara, ¿sí? Eso es lo que se llama solvet et repet, o pague primero y discuta después, ¿sí? Esto sucede al culminar la etapa del Tribunal Fiscal. Si el Tribunal falla, como dije, a favor del fisco, el fisco puede ejecutar su crédito. Si el Tribunal falla a favor del contribuyente, quien va a ir a reclamar o a pedir que se revise el fallo es el fisco y va a ir a la Cámara. El contribuyente no tendrá que pagar porque el fallo fue a su favor, pero va a ser todo nuevamente visto y decidido por la Cámara. Ya tenemos fallos del Tribunal Fiscal, que es la primera instancia, fallos de Cámara, que es la segunda instancia, y hay una tercera instancia que, dependiendo de la cuestión que se trate y el monto que se trate, esto puede ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal. Entonces, en materia tributaria vamos a tener fallos del Tribunal Fiscal, primera instancia, de Cámara, segunda instancia, y de Corte, que es la última instancia, en instancia superior. Aclaro esto para que entendamos que no tiene la misma validez un fallo del Tribunal Fiscal, un fallo de Cámara, que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No? No sé si se entiende esto. Esto es en cuanto a jurisprudencia judicial administrativa, dado que el Tribunal Fiscal es un tribunal administrativo, no judicial, pero que funciona como primera instancia, ¿sí? También dentro de la jurisprudencia tenemos jurisprudencia administrativa, que surge de los dictámenes que emite la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Qué significa esto? A ver, en toda inspección debe haber, si hay alguna cuestión controvertida, un dictamen del departamento jurídico en donde se fije postura por parte del fisco respecto a determinado tema. Eso forma parte de la jurisprudencia administrativa. Por otro lado, hay un régimen que se llama régimen de consulta vinculante, por el cual cualquier contribuyente puede consultar a la AFIP sobre el tratamiento de determinada cuestión, con algunas limitaciones y algunos requisitos, pero yo puedo ir a la AFIP y decirle, mire, tengo esta situación que es nueva, la cual entiendo que debiera darle este tratamiento. Y la AFIP tiene obligación de contestarme mediante una resolución, darme la respuesta, si acepta mi tratamiento o hay otro tratamiento que disponga frente a esta situación. La consulta vinculante, como su nombre lo indica, vincula a las partes, esto es, a quien presentó la consulta y al fisco, y hace que la cuestión no sea revisable. Esto quiere decir que si yo me presento a la consulta vinculante, debo respetar lo que diga la AFIP, aun cuando no sea lo que yo opinaba antes, ¿sí? Esto también forma parte de la jurisprudencia, en este caso administrativa, porque, digamos, si bien vincula a las partes, yo ya sé qué opina la AFIP sobre determinada cuestión, ¿sí? Entonces, esto un poco resume la totalidad de las fuentes del derecho tributario para que entendamos cuáles son los medios de creación de normas de carácter tributario o cuál es el espectro que debemos consultar o investigar cuando estamos analizando el tratamiento tributario de determinada cuestión. Empezamos por la Constitución, seguimos por las leyes, los tratados internacionales, las normas reglamentarias, los acuerdos o convenciones internas, la doctrina y la jurisprudencia. Todo esto forma parte de lo que llamamos fuentes del derecho tributario como medios de creación de normas de carácter tributario o que a veces nos referencian antecedentes o nos aclaran el tratamiento de determinada cuestión en la materia tributaria, ¿sí? Bien. Siguiendo adelante con esto, vamos a ver ahora cuáles son los criterios de interpretación de las normas de carácter tributario, ¿sí? Aquí vamos a plantearlos de la siguiente forma para que se entienda el sentido hacia dónde vamos con esto. A ver, todos ustedes interpretan textos, ¿sí? Desde hace mucho tiempo, porque desde la lectura del diario hasta la lectura de cualquier apunte es un ejercicio de interpretación, ¿sí? Con lo cual, muchos de los métodos que nosotros vamos a ver
ustedes ya los aplican a otros textos. Nosotros vamos a vincular esto a la materia tributaria. Y vamos a ver también que en materia tributaria específicamente existen muy pocos métodos de interpretación. Básicamente son dos, de los cuales solo uno se aplica en nuestro país, ¿sí? Entonces, los métodos de interpretación que vamos a ver son métodos que ustedes conocen y que han aplicado en otras materias, ¿sí? Ahora los vamos a ver vinculados a la materia tributaria. Y vamos a agregar un método que es específico de la materia tributaria que ustedes desconocen, no conocían hasta ahora, y que van a incorporar. Pero vuelvo a repetir, la mayoría de los métodos que vamos a ver, ustedes los conocen, quizás no con el nombre que lo vamos a ver, pero hasta los han aplicado, porque los aplican desde la lectura del diario a la lectura de un libro o a la lectura de un apunte de historia o a la lectura de normas de otras materias, ¿no? De derecho civil, de derecho público, ¿sí? Con lo cual, digamos, gran parte de lo que vamos a ver no es nuevo para ustedes, lo nuevo es que lo vamos a vincular a la materia tributaria y vamos a ver cómo se aplica en la materia tributaria los métodos que ustedes conocen. Lo único que vamos a agregar nuevo y totalmente novedoso es que hay un método de interpretación que es específico de la materia tributaria. Como dije, hay dos, pero uno solo se aplica en nuestro país, con lo cual nos vamos a detener en ese que se aplica en nuestro país, ¿sí? Bien, entonces, vamos primero por los métodos generales, estos métodos que se aplican a cualquier norma y a cualquier materia, y nosotros vamos a ver aplicados a la materia tributaria, ¿sí? El primero de ellos es el método literal. ¿Qué es el método literal? El método literal lo que investiga es el significado gramatical. Es entender el texto desde su significado gramatical y semántico, ¿sí? Lo primero que debemos hacer cuando estamos interpretando un texto es entender de qué está hablando. Si hay palabras que nosotros no conocemos, lo que hacemos es ir a buscarlas al diccionario para entender su significado, ¿sí? Entonces, el método literal, creo que todos ustedes lo han aplicado a algún texto alguna vez en su vida, ¿sí? O mejor dicho, lo han aplicado a todos los textos que han leído durante su vida, que no deben ser pocos, ¿sí? Este método literal lo que investiga es el significado gramatical, ¿sí? Está claro que en forma aislada resulta insuficiente cuando nosotros decimos que interpretar una norma, en nuestro caso, es darle un sentido, un alcance, entender cuál es el espíritu del legislador, entender qué era lo que quiso hacer el legislador cuando estableció esa norma. Por lo general, el método literal o la investigación del significado gramatical y semántico no alcanza, ¿sí? Pero es un paso necesario, pero no suficiente. O sea, no lo podemos saltear como paso, ¿sí? Porque si no entendemos lo que está diciendo, menos vamos a encontrar el sentido de lo que está diciendo, ¿sí? Si no entendemos los términos o el sentido gramatical, menos vamos a poder entender el sentido jurídico profundo o el espíritu del legislador. Entonces, la jurisprudencia en materia de la aplicación de la interpretación literal ha dicho, en el caso del Tribunal Fiscal, dice, el diccionario solo permite establecer una acepción gramatical. Se atiene en general a los términos que no siempre son representativos de la intención del legislador, ¿sí? Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la ley no debe interpretarse conforme la desnuda literalidad de los vocablos usados, ni según rígidas pautas gramaticales, sino con arreglo a su significado jurídico profundo. Conclusión entonces es, el método literal es necesario, es lo primero que debemos hacer cuando interpretamos cualquier texto, inclusive una norma de carácter tributario, y lo que debemos tratar es de entender el significado gramatical, si hay alguna palabra que desconocemos, entender cuál es su significado, y entender también la semántica. A veces una coma o un punto cambia el sentido de una norma, ¿sí? De eso se trata el método literal. Por sí solo no alcanza, pero es el primer paso
ineludible a la hora de interpretar una norma, ¿sí? Este método ustedes, como dije, no sé si alguien puede contradecirme, pero entiendo que no, lo han aplicado ustedes hasta en la lectura del diario, de cualquier libro, de historia, de geografía o de lo que fuere, y también lo van a aplicar en materia tributaria, ¿sí? Bien. El segundo método es lo que llamamos el método lógico, ¿sí? El método lógico, digamos, es lo que hace que la interpretación, en este caso de una norma, pueda ser de tres tipos, que son estricta, restrictiva o extensiva. ¿Qué significa esto? A ver, la estricta significa que yo me atengo a lo que está escrito y le doy el alcance de lo que está escrito e intento encontrar el espíritu del legislador o la propuesta del legislador o su significado jurídico profundo en función de lo que está escrito, ¿sí? Y nada más, ¿sí? Por ejemplo, en materia tributaria, la Corte ha establecido que en materia de exenciones corresponde una estricta interpretación de las normas. Esto quiere decir que yo no puedo concluir que algo está exento porque es parecido a lo que dice la norma. No, debe decirlo claramente la norma para que yo aplique la exención. Por eso dice que la interpretación en materia de exenciones debe ser estricta. Estricta es muy similar a literal, ¿sí? Indagando la voluntad del legislador, pero muy parecida a la literal, ¿sí? Luego tenemos, esta sería la interpretación del medio, la estricta, luego tenemos la restrictiva o la extensiva. La restrictiva es cuando, en caso de duda, favorece al fisco, va contra el fisco, perdón. Y la extensiva es, en caso de duda, es a favor del fisco. O sea, o la interpretación es restringida o es más abarcativa, extiende lo que dice la norma. Aquí, ¿cómo podemos ejemplificar esto en materia práctica? Nosotros vamos a encontrar en muchas leyes que hay enumeraciones, ¿sí? Enumeraciones significa que va a decir, bueno, tienen este tratamiento en las siguientes situaciones. Y enumera situación A, B, C, D, E. ¿Sí? Si las situaciones que enumera están todas enumeradas, a las que le debemos aplicar el tratamiento previsto son a las que están expresamente enumeradas, con lo cual la interpretación debiera ser estricta en ese caso, ¿sí? Luego, muchas veces las enumeraciones fijan situación A, B, C, D, y al final dice y similares, ¿sí? En ese caso, la interpretación debiera ser extensiva, porque no define todas las situaciones, sino que da algunas situaciones a título de ejemplo, y luego dice y similares, con lo cual está dejando un abanico de posibilidades en donde podemos asimilar el tratamiento de esas situaciones. Entonces, en materia tributaria vamos a encontrar que hay enumeraciones que son taxativas, en donde se enumeran todos los casos posibles y la interpretación ahí debiera ser estricta, y enumeraciones que llamamos enunciativas, porque enumeran ejemplos y dejan abierto el espectro a incorporar otras situaciones similares. En ese caso, la interpretación debiera ser extensiva, ¿sí? La ley de procedimiento, esto es en su artículo primero, ha cambiado el texto ordenado y lo han puesto en el artículo primero, establece que debe buscarse la finalidad de la ley y buscar la voluntad, determinar la voluntad del legislador, ¿sí? Luego, esto que acabamos de mencionar, de interpretación estricta, restrictiva o extensiva, tiene que ver con esta interpretación lógica, que conceptualmente de qué se trata es la interpretación literal, agregándole buscar la finalidad de la ley y la voluntad del legislador, ¿sí? Bien. Luego tenemos el método analógico. Alguien preguntaba al principio qué es esto de la analogía o cómo se aplica la analogía. A ver,
Esto está legislado en el Código Civil, y lo que establece el Código Civil es que se apliquen principios de leyes análogas o principios generales del derecho, cuando una situación no pueda resolverse por la propia norma. En materia tributaria, la analogía tiene alcance limitado, ¿sí? Dijimos, en la jerarquía de la interpretación, primero se aplica la propia norma, luego pueden aplicarse principios de leyes análogas. Pero fíjense que precisamente la integración analógica o la aplicación de la analogía se puede aplicar en materia tributaria, pero la conclusión a la que lleguemos no puede llegar a ser una conclusión donde se incorpore al objeto del impuesto, por ejemplo, situaciones que no estén previstas, o que se otorguen exenciones a situaciones que no están específicamente previstas en la norma. Porque hemos dicho que la interpretación en materia de exenciones tiene que ser estricta, y la definición del objeto tiene que estar dada por la propia norma. Por eso decimos que el método analógico, la aplicación de principios de leyes análogas o principios generales del derecho, tiene alcance limitado en materia tributaria. Otro de los métodos de interpretación es el método histórico. El método histórico lo que establece es la búsqueda de antecedentes. La búsqueda de antecedentes en el sentido de, bueno, si yo lo que pretendo es indagar la voluntad del legislador o el espíritu del legislador, puedo buscar los antecedentes. Dentro de los antecedentes tenemos, el primer antecedente que podemos buscar es la discusión parlamentaria. Toda ley que es ingresada al Congreso, es tratada en comisiones y luego es tratada en el recinto. Y en el recinto hay discusiones entre los distintos miembros de los distintos partidos en donde establecen sus posturas y a veces se discute artículo por artículo. Lamentablemente, si uno analiza las últimas leyes, el tratamiento en el recinto ha sido bastante pobre. Pero si uno va hacia atrás en el tiempo, hubo épocas en donde el tratamiento era un poco más, no quiero decir serio, pero era un poco más estricto y de mayor alcance al que tenemos hoy. Dado el apuro con el que muchas veces se tratan las leyes y la necesidad de aprobarlas con mayor rapidez. Pero muchas veces la discusión parlamentaria nos puede ayudar a encontrar cuál es el espíritu del legislador o el sentido o alcance que ha intentado el legislador darle a la norma. Bien. Otro método que es aplicable en la interpretación de las normas es el método sistemático. ¿Qué significa el método sistemático? Significa que, a ver, las normas, en nuestro caso las normas de materia tributaria, forman parte de un sistema tributario, ¿sí? Entonces, nosotros debemos encuadrar la norma dentro de ese sistema y cuando estamos interpretando la norma nos debemos ubicar en el contexto de qué parte del sistema tributario integra esa norma y, digamos, posiblemente nos ayude a entender cuál es el sentido, la finalidad que ha intentado darle el legislador a esa norma. Ejemplo de esto, nosotros tenemos en nuestro país que la renta es alcanzada por dos impuestos, como dije ya, el impuesto a las ganancias y el impuesto a los premios. Bien, esto entonces significa que en nuestro sistema tributario las rentas solo están alcanzadas por estos dos impuestos. Esto ha cambiado en la evolución de los tiempos, porque antes teníamos también un impuesto que se llamaba impuesto a los beneficios eventuales, que hoy básicamente forma parte de lo que es la imposición cedular dentro del impuesto a las ganancias, ¿no? Para que entendamos qué sentido tiene esto del sistemático. Entonces, sistemático lo único que va a ayudarnos es a hacernos una composición de lugar de qué lugar ocupa la norma que nosotros estamos analizando. Bien. Hasta aquí
todos los métodos que mencioné, el literal, el lógico, el analógico, el histórico, el sistemático, son todos métodos de carácter general que son aplicables a cualquier norma. Sean aplicables a una norma de derecho público, a una norma de derecho civil, a una norma de derecho comercial, y también son aplicables a normas de derecho tributario, ¿sí? Luego, como dije cuando comenzamos, hay criterios o métodos específicos en materia tributaria que son el método funcional, que no se aplica en nuestro país, que tiene más que ver con un principio general, un principio de orden económico, que tiene en cuenta cuál es la causa del pago de los tributos, que no es otra que la capacidad contributiva. Y por otro lado tenemos el método de la realidad económica o de la significación económica, que es el método consagrado por la ley 11.683, ¿sí? Este método de la realidad económica, que es el que se aplica en nuestro país, porque como dije, está consagrado por nuestra ley de procedimientos, y dijimos la ley de procedimiento fiscal es la que regula la aplicación y fiscalización de todos los impuestos nacionales. Este método de realidad económica lo que consagra es la preeminencia de los hechos económicos o el sustrato económico de la operación por sobre la forma jurídica adoptada para esa operación, ¿sí? Entonces, para que se entienda de qué hablamos, vamos a dar un par de ejemplos y si no se entiende me lo dicen y intentamos buscar otra forma de explicarlo. Ejemplo, tenemos una empresa local cuyos accionistas son extranjeros. La empresa local necesita financiamiento, ¿sí? La empresa del exterior puede hacer un préstamo o puede hacer un aporte de capital, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamiento tributario tiene el préstamo y qué tratamiento tributario tiene el aporte de capital? Obviamente que estamos hablando de cuestiones distintas, con tratamiento distinto y consecuencias distintas. Si alguien le hace un préstamo a una empresa local, la empresa local deberá devolver el capital, pagar intereses, los intereses estarán grabados por el impuesto. Si una empresa hace un aporte de capital, la única forma de que se le retribuya ese aporte de capital será mediante distribución de utilidades hacia futuro. Bien. ¿Y qué puede diferenciar un préstamo de un aporte de capital? Bueno, habrá que ver cada situación particular porque es muy raro que una empresa que no tenga capital propio reciba un préstamo de otra empresa, ¿sí? Una empresa que no pueda garantizar la devolución de ese préstamo reciba un préstamo de otra empresa. Entonces, tenemos fallos en donde a esta figura de préstamo se le cambió, desde el punto de vista jurídico, se había firmado un contrato de mutuo y un préstamo, y eso fue modificado desde el punto de vista de la interpretación de los hechos, calificándolo como un aporte de capital porque la realidad económica indicaba que la empresa local no podía recibir un préstamo porque no tenía garantía de devolución, no tenía garantía el préstamo no fue realizado como entre partes independientes, ¿sí? También esto se ha dado en el caso de pagos de regalías de empresas locales al extranjero, en donde esas regalías lo que encubrían de alguna manera eran giros de utilidades al exterior, ¿sí? Entonces se recalificó esto, transformándolo en una transferencia de utilidades en lugar de un giro de regalías, ¿no? Con, obviamente, un tratamiento impositivo distinto. En los últimos años hubo, y teniendo en cuenta el tratamiento tributario de los inmuebles, estoy hablando de los últimos años, esto debe ser hace unos 10, 15 años por lo menos, hubo un caso muy famoso de la venta de un inmueble muy importante que una sociedad le hizo a una persona y el mismo día la persona vendió a terceros. Obviamente a distintos precios, ¿no?
la venta de la sociedad a la persona está gravada por impuesto. En ese entonces la venta por parte de una persona de un inmueble no estaba gravado por impuesto a las ganancias, ¿sí? La realidad económica indicaba que había una transacción intermedia que era ilegal o era fraudulenta, porque lo que se estaba intentando era transformar una ganancia gravada en una ganancia no gravada, ¿no? Obviamente fueron denunciados todos los partícipes, pero no se tuvo en cuenta eso y había una escritura de por medio. Esto significa que se le dio preeminencia al hecho económico por sobre el sustrato jurídico. Había una escritura de compraventa, dos escrituras de compraventa. En este caso fue muy burdo porque estaban hechas el mismo día con el mismo escribano, ¿sí? Y con una diferencia de precios muy importante, ¿no? Pero jurídicamente era dos operaciones de compraventa. Dado que no se tuvo en cuenta la situación jurídica y se tuvo en cuenta la situación de hecho, la realidad económica es que hubo una venta de una sociedad a un tercero a un precio muy distinto al que decía que se lo había vendido. ¿Mm? ¿Se entiende esto? ¿Se entendió el concepto? Profesor, lo que no me queda claro es porque busqué los artículos y como que no logro Los entender. artículos están mal, no es el artículo 11 de la ley 11.683, es No. el artículo, creo, si mal no recuerdo, es el artículo primero. Ahora se lo voy a, Sí, a creo que el ratificar. artículo 12 y No también es, creo que había otro también que no, por lo menos con esa ley que mencionaba no me... no, la ley, por eso, no, es que está mal el número de artículo. Está bueno que Perfecto. lo mencione, así ya lo arreglamos, pero ya deme un segundo que le voy a decir exactamente cuál es el número de artículo, pero está mal la referencia, pues es vieja. A Y ver, después también mencionar el artículo 7 de la ley ese 11.683. también está mal porque también fue modificado. ¿Mm? El artículo 2 de la ley 11.683 dice lo siguiente, miren, se los voy a leer para que entiendan, dice: para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes. Cuando estos sometan esos actos, situaciones o relaciones a las formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica y efectiva de los contribuyentes, se prescindirá en la consideración del hecho imponible real de las normas y estructuras jurídicas inadecuadas y se considerará la situación económica real como encuadrada en las formas o estructuras que el derecho privado les aplicaría con independencia de las escogidas por los contribuyentes o les permitiría aplicar como las más adecuadas a la intención real de los mismos. Es el artículo 2 de la ley 11.683. Perdón que no cambié la referencia y siempre me resulta que esto está mal, pero así ya lo arreglamos. Pues lo vamos a acá. Esto es entonces, es artículo 2. Y el que dice artículo 11 también está mal, porque el artículo 11, vamos a ver si puedo. Es el artículo primero de la ley 11.683, que ahora lo vamos a... Vamos. El artículo primero de la ley 11.683 es el que yo mencioné cuando hablábamos del método lógico. Dice: en la interpretación de las disposiciones de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su significación económica, solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas. Podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado. ¿Sí? Es artículo primero de la ley 11.683.
metodológicos, ¿sí? Es lo que dijimos al principio. Claro, ahí cuando hablamos de estricta, restrictiva, ¿no? O extensiva. Artículo primero de la ley de procedimiento. Eso lo aclaré cuando lo dijimos, que era el artículo primero, no el 11. Pero para que lo tengan en cuenta, si van a buscar los artículos, es artículo primero y segundo de la ley 11.683. ¿Mm? ¿Quedó claro? Perdón por la Sí, omisión de después, arreglarlo antes. perdón, que quedó arriba también el deber artículo 7, ley 11.680. Perdón, sí, sí. Entiendo. Eso, sí, porque el punto es que eso surgía de la ley 11.683, de un texto anterior. La realidad es que también está mal la referencia. Esto es el decreto, vamos a buscarlo, así ya lo dejamos también correctamente. Es el decreto 618 del 97. Ahora vamos a... Ya que estamos... Si lo encontramos rápidamente, si no lo arreglo y después se los... No lo tengo, ¿no? Aquí está. Acá está, es el artículo 7 del decreto 618 del 97. Eso es cuando hablamos de la Las retroactividad. facultades de reglamentación del Administrador Federal de Ingresos Públicos. A ver, eh, yo lo tengo con retroactividad cuando hablamos de la vigencia de las normas, retroactividad un poquito más arriba está, pero No, pero supongo a ver, que sí, está en ese pero artículo. a ver, todavía no llegamos ahí. No, no, pero por eso no sé si esa parte la salteó como para que la leyéramos nosotros o... Claro, no, pero esto es, cuando hablamos de las facultades, las fuentes del derecho tributario, que se fija, no sé si lo ven en pantalla ahora, creo que sí, decía reglamentaciones y ahí decía resoluciones generales, DGI, artículos 7 y 8 de la ley 11.683, y no es así, es artículo 7 del decreto 618/97. Ahora lo vamos a arreglar cuando veamos la retroactividad porque es exactamente lo mismo. Digamos, las normas reglamentarias tienen una vigencia distinta a las otras normas. Perfecto, ahí lo encontré, Entonces, gracias. artículos 7 y 8 del decreto 618 del 97. Vamos a poner 7 y 8. ¿Sí? Luego, la referencia, creo que hay una referencia aquí también respecto de esto cuando habla de retroactividad, que ahora cuando lo hablemos vamos a arreglarlo también. ¿Sí?
y ahora vamos a hablar de la vigencia de las normas, que también ahí hay que cambiar la referencia. ¿Sí? ¿Está? Bien, bueno. Más allá de esto, ¿se entendió lo que traté de explicar respecto del principio de realidad económica? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, revisamos las fuentes de derecho tributario y los criterios de interpretación de las normas tributarias. Vamos a hablar ahora de, digamos, la aplicación de las normas tributarias desde dos aspectos. Uno es el territorial y el otro es el temporal. ¿Sí? Primero vamos a hablar respecto del espacio, de a qué espacio geográfico se aplican las normas. ¿Sí? Esto que pareciera algo bastante sencillo, porque obviamente lo que rige es lo que se llama el principio de territorialidad de las leyes. O sea, esto significa que las leyes se aplican en todo el territorio del país. ¿Sí? Entonces, lo importante es tener en claro cuál es el territorio del país, porque el territorio del país incluye el terrestre, el espacio aéreo y el espacio marítimo. El espacio marítimo, la soberanía nacional llega a las 200 millas. ¿Sí? Luego, toda actividad desarrollada en el espacio terrestre, el espacio aéreo y el espacio marítimo, esto es hasta las 200 millas, entra en la jurisdicción argentina, y en el caso de las leyes nacionales, esto es importante aclararlo, en el caso de las leyes nacionales, se aplican las normas nacionales a toda actividad desarrollada en ese entorno. Esto, para que se entienda la importancia que esto tiene, digamos, la actividad económica hoy tiene muchas aristas, y dentro de las aristas está el lugar de desarrollo de esa actividad económica, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto que, no sé, la actividad petrolera, por ejemplo, está desarrollando ciertas actividades en el mar, explorando y buscando hidrocarburos en el medio del mar, ¿no? Ejemplo de esto es que en la costa argentina tenemos casos de plataformas marinas de explotación de hidrocarburos. Las más importantes hoy están en la provincia de Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿no? Ahora, no sé si han leído ustedes, hay un proyecto de exploración frente a las costas de Mar del Plata. Frente a las costas de Mar del Plata significa a unas 280, 290 millas marinas de la costa de Mar del Plata. ¿Sí? Hay un decreto que extiende la soberanía nacional a efectos de los hidrocarburos hasta 300 o más millas, no me acuerdo exactamente el término, pero esto significaría que aún actividades desarrolladas fuera de las 200 millas estén alcanzadas por impuestos. ¿Sí? Y para que se entienda de qué hablo, esto es a nivel nacional. Nosotros tenemos distintos estados que tienen poder tributario. Ejemplo, estados provinciales. Los estados provinciales, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, no tienen la misma jurisdicción que a nivel nacional, es mucho menor, con lo cual hay controversias planteadas en la justicia sobre la posibilidad de que los estados provinciales cobren impuestos, provinciales por supuesto, por actividades desarrolladas, se llaman offshore, ¿no? Esto fuera de la costa. El límite para la aplicación de las potestades tributarias de las provincias son 5 millas, con lo cual hay controversias generadas sobre la posibilidad de ejercer el poder tributario por parte de las provincias en actividades desarrolladas fuera de la costa, ¿no?
desde ese lugar es interesante esto de algo que pareciera tan sencillo como a qué espacio se aplican las normas y este principio de territorialidad, tenerlo presente, ¿no? Bien. Luego, el otro punto importante es la vigencia en cuanto a los tiempos. Esto es, bueno, cómo se aplican las normas en cuanto a la temporalidad de las mismas, ¿sí? Y aquí también, digamos que uno podría decir, bueno, esto debiera ser bastante sencillo, ¿no? Las normas se aplican desde cuando se publican y la norma debiera establecer su vigencia claramente, hasta cuando se derogan o cuando la propia norma establece su vigencia, ¿no? Eso haría lo que llamamos una buena técnica legislativa, ¿no? Si el legislador quiere hacerlo claro y transparente, digamos, puede fijar su vigencia, la vigencia de la norma, establecerla claramente y puede fijar la temporalidad de la norma, hasta cuándo rige la norma. Porque aun cuando así fuera, hay luego situaciones que pueden generar controversia en cuanto a la aplicación de la norma, ¿sí? Pero bueno, el primer punto que debemos resolver es desde cuándo rigen las normas, ¿sí? Y ahí la primera respuesta sería, si la norma establece desde cuándo rige, obviamente ya lo tenemos claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la norma no establece desde cuándo rigen? ¿Sí? Entonces, ahí debemos ir a las normas generales del derecho, y ahí nuestro Código Civil establece que las leyes no son obligatorias, sino después de su publicación y desde el día que determinen. Y si no designan tiempo, serán obligatorias después de 8 días siguientes al de su publicación oficial. Esto es en cuanto a leyes, ¿sí? Ahora, la pregunta que debiéramos hacernos, ahí la señorita que decía que estaba mal la referencia, hablaba de, no sé si lo ven en pantalla, que dice ver artículo 7, ley 11683, sería artículo 7, decreto 618 del 97. ¿Sí? Arréglenlo eso. Ahora voy a explicar a qué se refiere eso, pero primero terminemos con esto de los 8 días, porque cuando hablamos de 8 días de su publicación, ¿son 8 días corridos u 8 días hábiles? ¿Qué les parece a ustedes? Son días corridos. Bien. El artículo 28 del Código Civil dice, en los plazos que señalasen las leyes, los tribunales o los decretos del gobierno se comprenderán los días feriados a menos que el plazo señalado sean días útiles expresándose así. O sea que si no dice nada, y en este caso no dice nada, serían 8 días corridos, como bien dijo, no sé quién fue, pero... ¿Se entiende esto entonces? O la norma dice desde cuándo rigen, y si no lo dice, es desde el 8º día de su publicación. ¿Sí? Bien. Creo que les comenté ya, cuando estábamos hablando de los principios constitucionales, el caso del impuesto a la ganancia mínima presunta, que establecía su vigencia. La vigencia era a partir del día de su publicación, fue publicado un 31 de diciembre, el 31 de diciembre de 1998 la ley, y la discusión se centraba sobre cómo se trataba de un impuesto patrimonial que alcanzaba el activo de las empresas al cierre de su ejercicio, si los cierres 31 de diciembre del 98 entraban dentro de la norma o no. Y hay una causa famosa que es Georgalos, que llegó a la Corte, y la Corte dijo que alcanzaba los cierres 31 de diciembre de 1998, dado que el ejercicio cierra a las 0 horas del día 31 de diciembre. Y la ley había sido publicada el 31 de diciembre. ¿No? Bien. Respecto de esto que dice ver artículo 7 del decreto 618 del 97, esto tiene que ver con el hecho de que las normas reglamentarias, de acuerdo a ese artículo, dice que rigen desde el día de su publicación. ¿Sí? Entonces,
como dijimos, las normas rigen desde la fecha que establece la propia norma, o si no lo establece la propia norma, al 8º día siguiente de su publicación. Pero en el caso de las normas reglamentarias tienen una vigencia especial dada por el decreto que atribuye la facultad de dictar ese tipo de normas por parte del Administrador Federal de Ingresos Públicos. Y esto no es una cuestión menor, porque entonces todas las resoluciones de AFIP rigen desde la fecha que la propia resolución establece, y si la resolución no establece fecha de vigencia, rigen desde la fecha de publicación, ¿sí? Y esto nos incumbe porque, digamos que forma parte de nuestro material de trabajo diario, las resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Bien. Luego, dilucidamos desde cuándo rige una norma. ¿Hasta cuándo rige una norma? La fecha de culminación de la vigencia de la norma puede estar prevista precisamente en la norma, ¿sí? Eso, vuelvo a repetir, sería de una buena técnica legislativa, ¿no? Que la propia norma establezca desde cuándo rige y hasta cuándo rige. Lo otro que puede suceder es que salga una norma que diga que se deroga expresamente la norma anterior, ¿sí? Derógase la ley tal. Bien, eso quedará derogado a partir de ese momento. Lo peor que nos puede pasar es que salga una norma que diga derógase toda norma que contradiga a esta. Y esto ha sucedido, eso se llama derogación tácita por una nueva ley incompatible. Esto hace solo a generar incertidumbre, porque uno nunca termina de encontrar cuál es el alcance de esa norma. No es una buena técnica legislativa, pero ha sucedido, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto que dijimos, bueno, desde cuándo rige y hasta cuándo rige, entramos a ver el problema que ya mencionamos oportunamente cuando hablamos de los principios constitucionales, es a qué relaciones jurídicas alcanza las leyes, ¿no? Porque al ser publicada una norma, nosotros tenemos situaciones jurídicas que han finalizado con anterioridad a la vigencia de la norma, situaciones jurídicas que están en curso a la fecha de publicación de la norma, situaciones jurídicas que inician a partir de la publicación de la norma. Y lo único claro aquí es que no vamos a encontrar ninguna discusión, es que a las situaciones jurídicas que inician a partir de la publicación de la norma se le aplica la nueva norma. Luego, todavía estamos discutiendo qué pasa con las otras dos, ¿sí? Y aquí debemos parar un minuto para explicar cuestiones relativas a lo que llamamos el hecho imponible. El hecho imponible, que es el acto, actividad que genera la obligación de pago de obligaciones tributarias, es lo que nosotros conocemos con el nombre de objeto del impuesto, ¿no? En el caso del impuesto a las ganancias será la obtención de ganancias que cumplan con los requisitos establecidos por la norma. En el caso de bienes personales será la posesión de bienes a determinada fecha. Entonces, estos hechos imponibles se dice que tienen dos características distintas. Hay hechos imponibles instantáneos, como el caso del impuesto sobre los bienes personales, que lo que establece es que todos los bienes que yo tenga a determinada fecha, que es 31 de diciembre de cada año, están alcanzados por el impuesto. Con lo cual, el hecho imponible es la foto de todos los bienes que yo tengo al 31 de diciembre. No interesa cuántos tenía el 30, cuánto tenía el 1 de enero. Lo que me importa es lo que tengo al 31 de diciembre, y eso va a ser lo que está alcanzado por el impuesto. Por eso se dice que el hecho imponible es instantáneo. Es a ese momento que determino la base imponible y por lo tanto el impuesto. En el caso del impuesto a las ganancias se dice que el hecho imponible es de ejercicio, porque la realidad es que el impuesto a las ganancias lo que alcanza son las ganancias obtenidas durante un periodo de tiempo y alcanza la sumatoria neta de ingresos y gastos de todo ese periodo. Por eso se dice que el impuesto es un impuesto que tiene un hecho imponible de ejercicio, ¿sí? Bien. Entonces, esto lo cuento a título de
Desde el punto de vista de la Constitución Nacional, las únicas leyes que no pueden ser retroactivas son las penales, ¿sí? Es más, existe el principio de aplicación de la ley penal más benigna. Esto quiere decir que si una ley penal modifica una penalidad dada a un delito definido por la ley, y esa penalidad baja respecto a la anterior, no se aplica la penalidad vigente al momento de la comisión del delito, sino que se aplica la nueva ley penal, ¿sí? Que tiene una pena inferior, ¿sí? Entonces, las leyes penales no pueden ser retroactivas y eso está consagrado en nuestra Constitución. Las leyes tributarias pueden ser retroactivas, ¿sí? Luego hay una doctrina que es la doctrina de de los derechos adquiridos, y ahí habría que definir cuándo se adquiere un derecho desde el punto de vista tributario. Y la definición que ha dado la jurisprudencia respecto de el derecho adquirido en materia tributaria tiene que ver con la doctrina de los efectos liberatorios del pago. Esto quiere decir que solo va a existir un derecho adquirido en materia tributaria cuando la obligación fiscal esté cancelada. Quiere decir que si la obligación fiscal está cancelada, esa obligación fiscal no puede ser revisable, no puede ser recalculada, y por lo tanto yo adquirí el derecho, al haber pagado, de que eso no se revise y no sea modificado, ¿sí? Entonces, esta doctrina es la que está vigente hoy, y esto significa entonces que las leyes tributarias pueden ser retroactivas, pero sin afectar derechos adquiridos. El derecho adquirido está fundamentado, lo dijimos el otro día, por el derecho a la propiedad, el artículo 17 de la Constitución Nacional, que establece que la propiedad es inviolable y por lo tanto, si yo adquirí un derecho, no puede ser modificado fundamentado en este principio. Esto quiere decir que cualquier obligación impositiva que yo haya cancelado con anterioridad a la vigencia de una nueva ley, no puede ser modificada, ¿sí? Luego, en función de esto, ¿hasta dónde pueden ser retroactivas las leyes tributarias? Aquí surge el concepto llamamos de pseudo-retroactividad o retroactividad impropia, que tiene que ver con el hecho de la distinción entre estos hechos imponibles que marqué antes. En el caso de los hechos imponibles instantáneos, la nueva ley se aplicará siempre a hechos imponibles futuros a partir de la publicación de la norma, ¿sí? Tenemos ejemplo de esto, por ejemplo, en diciembre de 2019, el 28 de diciembre del 2019 fue publicada la ley que modificó las alícuotas del impuesto sobre los bienes personales. Y se aplicó al periodo 2019 porque el hecho imponible era el 31 de diciembre del 2019, ¿sí? Entonces, hasta el 27 de diciembre los contribuyentes de bienes personales pensaron que iban a pagar el 0,5%, a partir del 28 de diciembre se enteraron que iban a pagar hasta el 2,25% de impuesto, ¿sí? Y eso fue aplicado al periodo 2019 y no se consideró retroactivo. ¿Por qué? No había efecto liberatorio del pago porque la declaración jurada del 2019 no estaba presentada ni pagada y el hecho imponible era posterior a la publicación de la norma, ¿sí? Respecto de los impuestos de ejercicio, como el impuesto a las ganancias, las nuevas normas se aplican a los ejercicios en curso a la fecha de publicación de la ley. Y esto también tiene que ver con esta doctrina de los efectos liberatorios del pago y de los derechos adquiridos. ¿Por qué? Porque el periodo en curso, la fecha de publicación de la ley, no fue cerrado, el impuesto no fue pagado, entonces esta pseudo retroactividad, porque en definitiva se aplica en forma retroactiva, porque yo estoy aplicando, si modificaron la tasa del impuesto a las ganancias, a todas las ganancias que obtuve hasta la fecha de publicación de la norma, pero dado que no puedo argumentar un derecho adquirido, dado que no hubo pago y no produjo el efecto liberatorio del pago, se aplica a los ejercicios fiscales en curso a la fecha de publicación de la ley, ¿sí? Entonces,
¿Las leyes tributarias pueden ser retroactivas? Sí pueden ser retroactivas. ¿Cuál es el límite? El límite está dado por el derecho adquirido. ¿Y cuándo se adquiere un derecho desde el punto de vista tributario? Con el pago, por el efecto liberatorio del pago. Esto significa entonces que en materia tributaria las leyes pueden ser retroactivas no más allá del ejercicio en curso a la fecha de publicación de la norma. Dado que respecto de lo anterior, el pago produjo el efecto liberatorio, dado que me dio el derecho a que no sea revisable, modificable o recalculada la obligación tributaria ya cancelada. No hay antecedentes de modificaciones legales que se apliquen en el periodo que va desde el cierre del periodo fiscal hasta el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y pago, pues no es instantáneo, y que modifique ejercicios anteriores. ¿Sí? No se entiende esto que quiero decir, todavía no conocemos cómo se liquidan los impuestos, pero pensemos que, por ejemplo, para tener un ejemplo práctico de esto, el periodo fiscal 2022, las personas humanas, su declaración jurada vence el 12 de junio próximo. ¿Sí? Si hoy modificaran la ley de impuesto a las ganancias, se aplicaría para el ejercicio 2023, pero no para el 2022. No hay antecedentes que apliquen una modificación legal posterior al cierre del periodo, aun cuando no se haya pagado, al periodo anterior. ¿Sí? Entonces, este efecto liberatorio del pago es del pago y de los periodos cerrados, digamos, ha sido comprendido de esa manera. ¿Se entendió? ¿Quedó claro esto? Es importante desde el punto de vista conceptual y práctico que se entienda la posibilidad de la aplicación de la retroactividad en materia tributaria, los efectos liberatorios del pago y esta doctrina de los derechos adquiridos, que es una creación jurisprudencial, ¿no? Ustedes tienen un artículo particular que habla de la retroactividad de las leyes tributarias que explica esta situación que he tratado de explicarles resumidamente. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Con esto terminamos con lo que es el punto 8 del programa. Y vamos terminando con las cuestiones relativas a derecho tributario. ¿Sí? No va a ser el miércoles, pero quizás el jueves podamos empezar con la ley de impuesto a las ganancias. Así que les pido que por favor se hagan de una ley de impuesto a las ganancias, para así cuando empecemos la tengan con ustedes y podamos ir siguiendo la clase. El jueves tenemos previsto empezar con el objeto del impuesto. ¿Sí? Así que les pido los que tienen la ley del cuatrimestre pasado no les va a servir porque hubo modificaciones. Así que traten de conseguirla. Voy a subirles igual el texto ordenado, pero la verdad es que me parece que es preferible comprar la separata de la ley de impuesto a las ganancias a imprimirlo, porque sale lo mismo y es más práctico tenerlo todo en un cuadernito. Así que, pero bueno, eso ustedes podrán hacer lo que les guste. Bien. Sí, yo lo sí, puedo subir el texto ordenado actualizado, pero como decía, la realidad es que si van a imprimir lo que yo les suba, yo lo voy a subir en PDF. Si lo van a imprimir, me parece que le va a salir más caro que comprar el cuadernito. Ese es el punto, pero pueden hacer lo que quieran. Yo voy a subir la ley y el decreto reglamentario en su texto ordenado vigente a la fecha. Sí. Sí. No, la más importante tiene que ver con las deducciones. No sé, a ver, si es la del cuatrimestre pasado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, tiene que ver con todas las deducciones personales y gastos, sí. Pero igualmente, me parece que, digamos, por una cuestión didáctica y pedagógica, es preferible hacer una inversión y comprarse la separata nueva. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Bien, bueno, continuamos un par de unos minutos, 5 minutos más y los libero de la tortura. Bien, vimos todas las cuestiones generales del derecho tributario. Vamos a entrar en, digamos, cuestiones más particulares vinculadas a el tributo, ¿no? El tributo entendido por impuestos, tasas, contribuciones y sus características. La Corte ha dicho que los impuestos o los tributos no nacen de una relación contractual, sino que se trata de una vinculación de derecho público, ¿sí? Hay muchos que han intentado explicar los impuestos desde una especie de contrato bilateral entre el Estado y los particulares, por lo cual el Estado presta servicios y los particulares pagan una especie de expensa, entre comillas, al Estado, ¿no? Pero la realidad es que la relación entre el Estado y los particulares es una relación de derecho público, en donde, como dijimos, el Estado ejerce su poder coactivo y exige el pago de los tributos, ¿sí? Entonces, dentro de las características de los tributos tenemos esta coerción, esta demanda coactiva. Por lo general se trata de pagar sumas de dineros, ¿sí? Y ya hemos mencionado en reiteradas oportunidades que el Estado muchas veces no solo persigue fines fiscales, esto es hacerse de fondos, sino también fines extrafiscales que tienen que ver con intervenir en la actividad económica. Entonces, dentro de los tributos, los impuestos son prestaciones exigidas coactivamente por el Estado en virtud de su poder de imperio, que deben surgir de una norma legal, de una ley, ¿no? Y que esa ley prevé cuáles son las situaciones comprendidas, que no son otra cosa que el hecho imponible, ¿no? Como ya mencioné, el hecho imponible hemos dicho que es la situación de hecho o el presupuesto fáctico del tributo, es la situación definida por la ley como generadora de la obligación del pago del impuesto, ¿no? Ya creo que les ha quedado claro que no puede existir impuesto, no puede existir tributo en general sin ley, ¿no? Y esta relación que existe entre el Estado, que es el sujeto activo de este poder tributario, y el contribuyente, que es el sujeto pasivo, es una relación de derecho público, como dijimos, y que es la relación que se genera como consecuencia del ejercicio del poder tributario por parte del Estado. Esa obligación tiene, digamos, como principal componente a lo que llamamos la obligación tributaria, ¿sí? Que es el vínculo jurídico entre el sujeto activo, que es el Estado, y el sujeto pasivo, que es el deudor, y que se trata de una obligación de dar. Por lo general, esa obligación de dar es de dar sumas de dinero y cuya fuente única es la ley, ¿sí? Como ya hemos mencionado, esa obligación es autónoma jurídicamente frente a otras obligaciones del derecho y nace con el hecho imponible, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo presente también porque muchas veces se confunde el hecho de que si no se presenta una declaración jurada no existe obligación, ¿sí? Y ya vamos a ver que la presentación de una declaración jurada no es constitutiva de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace con la verificación del hecho imponible. La presentación de la declaración jurada tiene efectos declarativos, no constitutivos, ¿sí? El hecho de que yo no presente una declaración jurada
no quiere decir que no deba el impuesto. El impuesto lo debo desde el momento en que se verificó el hecho imponible, esto es, la situación fáctica de hecho definida por la ley como generadora de la obligación tributaria. La presentación de la declaración jurada lo único que hace es cuantificar mi obligación y decirle al fisco, le debo tanto, ¿sí? Si yo no presento declaración jurada, lo que debiera suceder es que el fisco me encuentre, determine la obligación y me exija el pago. ¿Sí? Luego vamos a ver cómo es el proceso de determinación de la obligación tributaria, pero esto es una cuestión muy básica que debemos tener muy presente. La obligación nace con la verificación del hecho imponible. La presentación de la declaración jurada solo tiene efectos declarativos, ¿sí? Volviendo a esta relación jurídico-tributaria, dijimos, el principal componente de esta relación jurídica tributaria, que es una relación de derecho público generada entre el Estado, sujeto acreedor, y el contribuyente, sujeto deudor, y que tiene como fuente única la ley, y que es una obligación de dar suma de dinero, es el principal componente de esa relación jurídica tributaria, pero también hay otros deberes que debe cumplir el contribuyente o los sujetos sometidos al poder tributario del Estado. Esos deberes tienen que ver con cumplir con regímenes informativos, con actuar a veces como agentes de retención también o de percepción. Ya vamos a ver un poco más de qué se trata eso, ¿sí? Pero digamos que lo primero que debemos entender es, digamos, cuáles son los elementos o los componentes de esta obligación tributaria que es digamos, la prestación que se debe cumplir. Los componentes de la obligación tributaria son primero el objeto y luego el sujeto, ¿no? Y hay algunos que incluyen también como elemento de la obligación tributaria a la causa, ¿sí? La causa desde el punto de vista doctrinario quizás es el elemento más discutido como elemento de la obligación tributaria. La causa, algunos establecen que es algo ajeno a la relación jurídico-tributaria, aquellos que sostienen que no es un elemento de la obligación tributaria, y aquellos que establecen que sí forma parte de los elementos de la obligación tributaria, dicen que la causa primera e inmediata de la obligación tributaria son los servicios prestados por el Estado. Y la causa última e inmediata de la existencia de la obligación tributaria no es otra cosa que la existencia de capacidad contributiva. Vimos que era el elemento que se utilizaba para distribuir la carga impositiva entre los sujetos que deben aportar al Estado, ¿no? Entonces, la causa, si vamos al origen, es el servicio prestado por el Estado. Y si vamos al final, es la existencia de capacidad contributiva. Esto es la causa como elemento de la obligación tributaria. Luego dijimos, está el objeto. ¿Cuál es el objeto de la obligación tributaria? Es una obligación de dar sumas de dinero. Es la prestación a cumplir. Es que el contribuyente abone al Estado el tributo. Bien. Y nos queda el sujeto. Y no nos queda tiempo. Así que de esto vamos a hablar el miércoles, porque nos vamos a extender y es un tema importante y que me interesa que quede claro, así que no lo voy a desarrollar en 5 minutos, así que lo vamos a ver en la próxima clase, que es el día miércoles en forma presencial. Bien, así que el miércoles vamos a terminar con esto y vamos a apurarnos un poco para ver también el punto 10 y el punto 12, y el jueves vamos a empezar ya con el objeto del impuesto a las ganancias. Bien, así que el miércoles vamos a terminar con toda la primera parte teórica, y el jueves vamos a empezar con el análisis de la ley. Sí, profe. Así que nos vemos el miércoles en la facultad. Gracias, profe. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Chao. Tardes.